Ahora sí. Bueno, decía, el tema que estábamos viendo es el de sistemas no inerciales. Empezando, en realidad lo que vimos primero son sistemas inerciales. Una vez que uno tiene un sistema inercial, o sea, en el que valen las leyes de Newton, todos los otros que se muevan a velocidad constante respecto de ese, vimos que también son inerciales. O sea, en cualquiera de esos infinitos sistemas valen las leyes de Newton. Lo siguiente que vimos es que si tenemos un sistema de referencia acelerado respecto de alguno inercial, ahí las leyes de Newton ya no valen, porque la aceleración de un objeto que mediría en ese sistema acelerado ya no es la misma que mediría en un sistema inercial. Luego, los sistemas acelerados no son inerciales. Parece un juego de palabras, digamos, pero es fundamental esa distinción. Lo que sí vimos es que más o menos fácilmente vimos cuál es el parche, qué cosas tenemos que hacer, qué ecuaciones de Newton, qué ecuaciones de movimiento valen entonces. Y básicamente la situación de un sistema acelerado se arregla si yo agrego una fuerza, una pseudo fuerza, cuyo valor sea menos la masa del objeto que estoy estudiando por mi aceleración. Si yo agrego esa en la suma de fuerzas, pudimos comprobar que se restaura la ecuación de movimiento esa, con esta fuerza adicional, resulta también válida. A esa fuerza la llamamos inercial, y digo pseudo fuerza porque en realidad no es una fuerza con todas las letras. En el sistema acelerado en realidad no vale ninguna de las leyes de Newton. No es cierto que sobre aquellos objetos sobre los cuales no actúa ninguna fuerza se muevan a velocidad constante, se mueven con la aceleración. En realidad, los objetos a los que nadie molesta, los vemos moverse con menos la aceleración del observador. Lo cual, si lo pienso desde afuera, es lógico. No vale la segunda ley, como acabo de decir, porque hay que agregar una fuerza adicional para que eso ocurra. Y tampoco vale la tercera, porque esa pseudofuerza que agregamos no podemos identificar quién la causó. O sea, quién debería sufrir el par de interacción correspondiente. Y la respuesta es que nadie la causó, es un efecto aparente que viene del hecho de que en realidad es el observador el que está acelerado. Después vimos, hasta ahí, cuando decimos que el sistema está acelerado, en realidad está en un movimiento con aceleración de traslación. O sea, el movimiento acelerado es de traslación. Y también sabemos que el movimiento de rotación también está acelerado, porque por lo menos va a sufrir una aceleración centrípeta. Entonces vimos eso, empezamos a ver eso y bueno, se acabó la clase y quedamos como a mitad de camino con varias preguntas, entonces voy a retomar eso. Necesariamente tengo que volver a escribir en el pizarrón, pero lo voy a hacer un poco más rápido porque por lo menos la primera parte son las mismas ecuaciones que ya escribimos. Entonces vamos a eso. Para lo cual voy a poner la cámara que apunte el pizarrón. Entonces, el tema que estamos viendo es de sistemas no inerciales, pero rotantes, que es un subcaso de los sistemas no inerciales. Y habíamos hecho un sistema de referencia, digamos, tradicional, como lo hicimos varias veces, o sea, verde. Con coordenadas X y Z, con un origen, por supuesto, y un sistema que rota respecto de ese, que para distinguirlo lo hicimos en otro color. De manera que lo elegimos con uno de los ejes cartesianos alineado, elijo el eje Z de ambos sistemas de referencia alineados entre sí.
Y después en el plano XY, este sería X', esto es Y', y esto es Z'. Y en la dirección en la que ambos coinciden, o sea, la Z, el vector velocidad angular. Omega mayúscula, que vimos que el movimiento de rotación, que uno caracteriza con alguna velocidad angular, y hasta ahora por ahí creo siempre vimos como si fuera un escalar, en realidad es un vector. Porque en el movimiento de rotación uno no solo tiene que asignar la velocidad con la que varía algún ángulo, eso entendemos por rotación, sino también alrededor de qué eje estamos rotando. Entonces, darle el rango de vector nos permite definir también el eje de rotación, que va a ser la dirección del vector, y dentro de ese eje yo puedo rotar en un sentido o en el contrario. Entonces el sentido del vector, usando la regla de la mano derecha, me va a dar también la orientación del vector, y bueno, y el módulo de ese vector va a ser lo que hasta ahora era la velocidad angular para nosotros. Y acá hay un ángulo. El ángulo que inicialmente, si a tiempo cero yo tenía los dos ejes X también, o sea, los dos sistemas coordenados estaban totalmente coincidentes, el rojo rota, entonces este ángulo lo voy a llamar omega t, sobreentendiendo también que la velocidad angular tiene módulo constante. En el caso general, omega puede ser variable con el tiempo también, y será un poquito más complicado que lo que estamos viendo. Entonces este ángulo lo llamo omega t. Necesariamente el dibujo está hecho para un determinado tiempo, pero imaginen ustedes que en realidad esto es una película donde a medida que transcurre el tiempo, los ejes rojos van rotando alrededor del eje Z con velocidad angular constante. Este ángulo, por supuesto, también es omega t. Entonces tengo esos dos sistemas de referencia, y la idea, como siempre, es, esos dos observadores, que son algunos de nosotros, observamos algún objeto, un tercer objeto, masa m puntual, por decir algo, pero no es ahora el momento de... El objeto de estudio acá, digamos, son los sistemas de referencia. Pero bueno, supongamos que hay una partícula en algún lado de masa m, y eso es lo que quiero estudiar. Entonces, cada observador va a dar su vector posición. Bueno, no sé, mejor no lo hago, se va a enchastrar el dibujo. El observador verde, desde su posición, va a definir precisamente el vector posición de la partícula. Después, como sabe derivar, calculará la velocidad y después la aceleración de la partícula, planteará las ecuaciones de Newton, etc. El observador verde, si bien está rotando, tiene derecho a hacer exactamente eso mismo, definir desde su lugar la posición, la velocidad, etc. Cualquier cantidad que necesite calcular. Entonces, y lo que queremos ver es cómo traducir los vectores posición que mide uno y los que mide el otro, los vectores velocidad y así. Entonces lo que habíamos visto es que la relación entre los vectores posición, no necesito hacerlo, pero si yo dibujara la flecha que corresponde al vector posición de unos y otros, fíjense que sería la misma flecha, ¿no? Porque cualquiera de los dos observadores dibujaría un vector cuyo origen está en el origen, cuyo origen está en el centro de coordenadas, que coinciden en ambos casos, y cuyo extremo está en la única partícula, que también coincide. Entonces la flecha sería exactamente la misma. Sin embargo, el vector posición no sería el mismo, porque si uno hace el ejercicio mental de pararse en un sistema de referencia y después en el otro, se da cuenta que si en un sistema ese vector posición está fijo, en el otro rota. Por ejemplo, si este punto está quieto respecto del sistema inercial verde, el sistema inercial verde está fijo.
y el punto también, el vector posición es constante, o sea, no va a cambiar con el tiempo. Si eso es así, desde el sistema rotante, que es algo así como una calecita, si yo estoy ahora en la calecita, ese punto que estaba fijo cuando yo estaba en el piso, ahora va a rotar. En realidad, sabemos, es un efecto aparente, si esto era un árbol, si esto era el extremo de un árbol, no es que los árboles rotan, soy yo el que está rotando, pero a los efectos, si yo soy el observador rotante, tengo que admitir que los árboles rotan alrededor mío, en realidad con velocidad angular menos omega, ¿saben? De eso estamos hablando. Entonces, si bien los vectores, la flecha que uno dibuja es la misma, los vectores son distintos porque son vectores que en un sistema de referencia por ahí están fijos y en el otro están rotando. O en el caso general, esos vectores serán variables en los dos sistemas, pero la variación va a ser distinta, porque por lo menos hay un movimiento de rotación que los diferencia. Entonces lo que habíamos hecho es escribir la relación, la traducción entre vectores posición en uno y otro sistema usando lo que llamamos una matriz de rotación. Esto ya lo habíamos hecho, por eso si ustedes tomaron nota no hace falta que lo vuelvan a hacer. Hay una matriz. Acá como columnas tengo indicados los vectores, ¿no? Esta terna de números es el vector posición en el sistema primado, o sea rojo, y esto es en el sistema sin primar. La flecha, el gráfico que correspondería a este vector posición, empieza en este origen y termina en la partícula. La flecha que corresponde a este otro vector posición empieza en el origen del sistema rojo, del sistema rotante, pero es el mismo punto, y termina en la partícula también. O sea, el dibujo de las flechas va a ser idéntico, pero como vectores no lo es, porque acá en el medio está esta matriz, que era coseno omega t, seno omega t, 0, menos seno de omega t, coseno, 0, y después 0, 0, 1. Esto muestra que la matriz de rotación, esa matriz por supuesto es de 3×3 porque vivimos en un espacio de 3 dimensiones, pero la parte, digamos, no trivial está en la submatriz XY. Si yo miro solo los primeros dos columnas y las dos primeras filas, ese es el subespacio que corresponde al plano XY, nada más. Entonces lo que se mezclan, multiplicando por senos y cosenos, son las componentes X e Y de los vectores, lo cual es lógico, mientras que en el subespacio Z no cambia nada, lo cual gráficamente es más o menos obvio, porque los ejes Z de ambos sistemas coinciden. Es decir, creo que había hecho este otro dibujito también. Si miro esto desde arriba, la parte no trivial acá es lo que pasa en el plano XY. En este caso sería el plano del pizarrón, XY. Y el sistema rotante es también un sistema con ejes perpendiculares entre sí. Este será X' y este será Y'. Y ese ángulo, este mismo, esto será omega t. Esto es exactamente lo mismo que dibujé arriba, pero acá todo esto ocurre en este plano del pizarrón, no hay ninguna proyección, entonces ustedes pueden hacer el ejercicio de ver cualquier punto acá en este plano, proyectar en las direcciones X, Y, en un caso, o X', Y', y por trigonometría ver cómo se relacionan las componentes primadas en función de las que no lo están, usando trigonometría y nada más, y verificar que eso que calculan con trigonometría es exactamente lo mismo que saldría de multiplicar esta matriz, cosa que también hicimos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el primer elemento de este vector, X', es igual al producto de la primera fila
por la única columna que tengo, o sea, x coseno más y seno. O sea que la componente x' es una mezcla, una combinación lineal de x e y. Lo cual está claro, o sea, x', un punto que esté en el eje x', y va a mezclar trigonométricamente un pedazo de x y un pedazo de y, porque tengo que proyectar esto. Y bueno, similar con y', que va a ser menos x por el seno, más y por el coseno, y nada más. Y por último, z', fíjense, cuando uno multiplica la última fila por la columna, da que z' es igual a z. Bueno, esto ya habíamos hecho. Entonces, esto muestra que si bien los vectores gráficamente en los dos sistemas puedo dibujarlos igual, proyectados en esos ejes, uno rotante y otro que no, da distinto. Pero bueno, estas son las posiciones. Uno quiere, lo que queremos en realidad, son la relación que haya entre las aceleraciones. Lo que yo quiero tener en la forma más general posible es que si esta es de nuevo vuelvo a una mosca, pero cualquier objeto que se mueva, un helicóptero, cualquier objeto que se pueda mover libremente en las tres direcciones, lo que yo quiero es medirle la aceleración en un sistema y en el otro, y compararlos. ¿Por qué la aceleración? Porque es la cantidad que aparece en las ecuaciones de Newton. Yo sé que en el sistema verde, siendo que es inercial, valen las leyes de Newton. En el sistema rojo ya sospecho que no, porque está acelerado. Pero bueno, quiero ver si no valen, a ver si me avivo, qué cosa tengo que hacer para devolverles la validez, qué parche tengo que poner. Para llegar a las aceleraciones tengo que pasar por la velocidad, entonces hicimos también eso. Derivamos estas tres ecuaciones. Supongo que ahí no había problema ahí. Usamos, como vamos a derivar un montón de veces, usamos el punto como notación. X' punto, Y' punto, Z' punto. Y acá también usamos el punto. Lo más fácil es el último, es trivial, así que lo hago. Esto me dice que la velocidad vertical de esa mosca va a ser la misma medida en un sistema y en otro. Pero los otros dos ejes, donde en el plano de rotación, no. Entonces tengo que hacer esta cuenta. Tengo que derivar tanto las coordenadas como la dependencia temporal explícita que tengo adentro de los senos y cosenos. Entonces, derivando por partes, por supuesto, y eso es lo que hicimos. Pero lo ordenamos de esta manera. Derivo primero las coordenadas, sin olvidarme que después tengo que seguir, ¿no? Pero entonces acá tengo x punto coseno más y punto seno. Y acá menos x punto, esto sigue, seno más y punto coseno. Básicamente le puse el punto arriba de la coordenada, lo cual la convierte en una componente de la velocidad. Pero como también los senos y cosenos explícitamente dependen del tiempo, tengo que derivar ahí también. Entonces ahora sigo. Todas las derivadas temporales de los senos y cosenos van a aportar un omega, que entonces sacamos de factor común. Acá, por ejemplo, cuando derivo el coseno me va a dar menos omega por el seno. La derivada del coseno es menos el seno por la derivada del argumento, que es omega. El omega ya lo puse para no olvidarme, digamos. Y entonces sale un menos x por el seno. Y cuando derivo el seno sale otro omega, por supuesto, y
me da coseno. Entonces me da más y coseno. Y hago lo mismo abajo, la derivada del seno es omega por el coseno, multiplicado por menos x. Ese omega siempre está factor común puesto por anticipado. Y la derivada del coseno es menos omega por el seno, entonces acá queda menos y seno. Chequenme si me equivoco, pero creo que es así. Bueno, esto también ya lo habíamos hecho. Si uno mira ahora estos corchetes, un poco por eso están ordenados de esta manera, si miro los corchetes y lo comparo con los vectores de posición que tengo arriba, fíjense que el primer corchete es menos x seno más y coseno, menos x seno más y coseno. El primer corchete es exactamente y'. Así que a esto lo puedo llamar y'. Y el otro corchete es menos x coseno menos y seno. X coseno más y seno. Es menos este. O sea, es menos, esto es menos x'. ¿Ok? Entonces lo que habíamos visto medio sobre el final de la clase, yo ahora quiero recuperar en lo posible la naturaleza vectorial de posiciones y velocidades. Bueno, y también la velocidad angular. ¿Por qué? Porque es más compacto. Siempre es más fácil escribir una ecuación vectorial y no 3 ecuaciones escalares, que es lo que estoy haciendo. Entonces, lo que observo, algunas identificaciones son fáciles y otras no tanto. Lo que observo es que estas 3 componentes que aparecen a la izquierda de las ecuaciones son las componentes cartesianas del vector velocidad, porque están los puntos, ¿no? Esto es la componente del vector velocidad en el sistema rotante. Acá falta un prima, perdón. Esto es prima. Son primadas, o sea, son medidas en el sistema rotante. X, esto sería v sub x', v sub y', v sub z'. A eso lo debería llamar v'. Este es el vector v'. Después, un poco más complicado, es esto, todo esto, que yo dije que esto es v. Pero, con un pero, no es así de... Uno diría, ¿quién es v? V sin prima es la velocidad en el sistema inercial verde. La velocidad sería un vector cuyas componentes son x punto, y punto y z punto. ¿No? Eso es v, claramente. Ahora, esa velocidad es la velocidad que mide el observador inercial proyectada en los ejes inerciales verdes. Mientras que lo que yo necesito, esta ecuación vectorial que quiero escribir, la ecuación vectorial la tengo que escribir en un mismo sistema de referencia. Puede ser el verde, puede ser el rojo. Lo que no está bien es poner en una ecuación vectorial vectores proyectados en los ejes verdes y sumándole vectores proyectados en los ejes rojos. O sea, eso sería una mezcla. Es como sumar kilogramos más metros. O sea, esa desprolijidad con las unidades tampoco la tengo que cometer con los vectores. Los vectores tienen que estar, por supuesto, tienen que tener las mismas unidades, tienen que ser todas velocidades, eso está claro. Pero también son vectores proyectados en el mismo sistema de ejes coordenados. Entonces, v' es la velocidad que mide el observador rotante proyectado en el sistema rotante, porque esa es la nomenclatura. X' es la posición X del sistema rotante y su derivada es la velocidad Vx'. Esto es V'Y', Vz'. Eso es así de directo. En este caso,
Yo lo que quiero es la velocidad que mide el observador inercial, cuyas componentes son x punto y punto z punto, pero el vector tiene que estar proyectado en los ejes rotantes, porque es en esa ecuación que quiero escribir, es en esos ejes que quiero escribir esta ecuación. Entonces, para pensar este vector en los ejes rotantes, lo que tengo es que aplicar la matriz de rotación. O sea, esta velocidad v sería la velocidad v multiplicada por la matriz de rotación. O dicho de otra manera, esta es la velocidad v medida, las componentes de la velocidad medidas en el sistema O sea, el sistema verde, proyectadas en el sistema O'. Es decir, si yo a esto la llamo la matriz R, de rotación R, lo que es esto, este V es, bueno, no tengo lugar, lo pongo acá, la matriz de rotación aplicado a X y Z, X punto y punto Z punto. O sea, son las componentes del vector velocidad medido por el observador inercial, aplicándole la matriz de rotación para proyectar en los ejes rojos. Lo mismo hicimos con el vector posición. La posición medida en el sistema verde, proyectada en los ejes rotantes, me da la posición en el sistema rotante. Otro vector, como en este caso la velocidad, tengo que hacer lo mismo. Si yo quiero proyectar un vector cuyas componentes fueron medidas con un velocímetro, como sea, en un sistema, pero las quiero proyectar en el otro sistema de ejes, lo tengo que aplicar la matriz de rotación. Profe, una pregunta. ¿Por qué no afectás toda la expresión de X o de Y o sea, por la matriz rotante y solo una parte? No, porque la interpretación que hago es, ahora vamos a lo que falta, ¿no? Pero todavía falta un cachito. Okay. Yo miro esto, lo que observo es que tengo X punto, Y punto y Z punto, combinado con senos y cosenos. Todo esto tiene la misma estructura que esto. La única diferencia entre todo esto y todo esto es que acá hay puntos arriba de la X y Z, o sea, son componentes de velocidad, y acá no, estas son componentes del vector posición. Entonces digo, si esto es lo mismo que esto, solo que estas son las componentes de V y no de X, y no de R. Y esto es la composición de esto, luego todo esto es, bueno, es esto, es matriz de rotación aplicada a las componentes de velocidad. Y mi interpretación es que entonces esto es la velocidad, esto que está dicho acá, componentes de la velocidad del sistema inercial proyectadas en el sistema rotante. Esto es otra cosa, ahora interpretamos esto. Acá no tengo que proyectar nada porque como ya me avivé que esto es X' y esto es Y', eso ya están en el sistema rotante. Entonces, si lo proyecto, me paso de largo, digamos. O sea, la forma de reescribir esto que está acá, también la hicimos la vez pasada, ahora lo escribo, pero esto que está acá, esto es más compacto, esto es omega por Y', y esto es menos omega por X'. Y prima, X' ya son componentes de la posición en el sistema rotante, entonces no tengo nada que proyectar. El omega, por si preguntan, y omega no tendría que ser omega prima. Fíjense, si yo pongo el vector omega acá, mentalmente, ¿no? El vector omega, ¿qué componentes tiene? 0, 0, omega. 0, 0, omega multiplicado por esto me va a dar 0, 0, omega. O sea, el vector omega, como está en lo que se llama un subespacio invariante, o sea, mientras un sistema rota respecto del otro, cualquier vector que esté en esta dirección no le pasa nada, es idéntico en un sistema y en otro. Entonces, omega prima es omega. Entonces, ese otro vector no hago nada. Y los corchetes son automáticamente componentes
de la posición en ese sistema. Entonces no tengo que aplicar ninguna matriz. Por eso. Esto habíamos visto, pues por un momento parecía que me había equivocado, resulta que no, estaba bien. Esto da menos omega vector R'. Habíamos hecho la cuenta, omega por R', más o menos en este lugar del pizarrón, omega por R', sería una matriz, un componente I, los versores I, J y K. La segunda fila son las componentes del primer vector, que es 0, 0, omega. Como digo, si quieren poner omega prima, está bien, pero son iguales, así que... Y en la tercera fila van las componentes del segundo vector. X', Y', Z'. Y esto da, ahora borro entonces esto. Bueno, hago la cuenta, hicimos la cuenta. La componente X es el determinante de este menor, de esta matriz de 2 por 2, que es esto por esto menos esto por esto. Da 0 menos omega por I'. Y la componente Y es este otro menor, pero al revés, es esto por esto menos nada, entonces es omega por X'. Y en el tercer lugar es el determinante de esto, que es 0 menos 0. Entonces fíjense, omega por R' tiene componente X menos omega Y', que es menos esto, y componente Y, omega X', que también es menos esto. Luego esto es menos este producto vectorial. Estaba bien el signo. Y entonces, ¿me siguieron hoy? Hasta acá hice exactamente lo mismo, un poco más rápido, palabra más, palabra menos, pero es lo mismo. Si siguen con dudas, díganme. Si no, lo que yo les digo es que lo que quiero recuadrar es esta ecuación vectorial, que es la que guardamos como resultado importante de todo esto, porque me da la relación entre la velocidad en el sistema, la velocidad de qué, de cualquier objeto, de esa partícula que está ahí, o cualquier partícula que yo tenga que estudiar de acá en adelante. Esta es la velocidad primada, la velocidad de ese objeto, cualquiera. Profe, perdón, cuando resolvió el producto vectorial en la coordenada de X' no tiene que estar el menos también, porque es 0 por Z menos omega por X'. En la componente Y hay que mirar el determinante bueno, cuando uno tacha esta fila, la columna y fila a la que pertenece, o sea, es el determinante de esto, pero al revés. Es esto por esto menos esto por esto. Listo, perdón. Estoy usando una regla mnemotécnica, no estoy explicando por qué va al revés. Pero, eso sale de cuando uno estudió determinantes, es la forma rápida o una de ellas para calcular. Ahora, entonces lo que quiero es recuadrar este resultado, que es lo que voy a hacer, que queda medio feo acá, pero este es el resultado que me importa. B' es la velocidad, entonces decía, de cualquier objeto en el sistema rotante, y bueno, falta el igual. Es igual a la velocidad medida por el observador inercial, pero proyectada en el sistema rotante, porque por eso lo puedo escribir en la misma ecuación. Menos el producto vectorial entre la velocidad angular y el vector posición, medido en el sistema rotante. Entonces, esto claramente está en el sistema rotante porque está todo primado. El omega, como digo, si lo quieren primar, lo priman, pero da lo mismo que omega. Este está primado y este no, porque está las componentes de la velocidad están medidas por el observador inercial. Pero el vector está en el sistema rotante.
si por ejemplo el observador inercial mide una velocidad constante, ¿no? Supóngase que lo que pasa es que hay un auto que se mueve en la dirección Y a velocidad constante, se mueve radialmente en Y a velocidad constante, entonces el observador inercial detecta una velocidad constante en una dirección radial. Ahora, el observador no rotante, lo que va a ver es que ese objeto por un lado se aleja con una velocidad radial, pero rota al revés que yo. En realidad, visto de afuera, me doy cuenta que el que rota en la calecita soy yo, pero como observador tengo que decir, ese móvil rota también. Entonces, esa rotación aparente es la que tengo en cuenta cuando multiplico por la matriz de rotación. Esto de nuevo, esta V es R, matriz de rotación, por X y Z punto, ¿no? Que la velocidad esta, supóngase, si es constante, supóngase que estas componentes son constantes, pero ese efecto aparente de rotación me lo va a dar cuando multiplico por la matriz. Esa, matemáticamente lo que tengo que hacer para que ese movimiento aparente, que en realidad es el movimiento mío, con el que yo voy a rotar todos los árboles para el otro lado, ese efecto lo contengo en las ecuaciones matemáticas cuando multiplico por la matriz. Porque si no me lo pierdo, y si me lo pierdo está mal. Bueno, entonces hasta ahí llegamos con las componentes de la velocidad. Hay que hacer un paso más, Una pregunta, digamos, para relacionar las aceleraciones. Entonces, a partir de acá, esto lo voy a dejar, lo de arriba lo tengo que borrar. ¿la R chiquita es el vector posición? ¿Cómo? ¿La R chiquita es el vector posición? Sí, ¿a dónde quedó? Esta. B igual Sí, eso. perdón. Sí, claro, esta es la... Esto es el vector posición R. Y este es el vector posición R'. Es decir, que esto que escribí acá también es R chica prima, es la matriz de R de rotación por R. Y el tema es que si este vector depende del tiempo, que en general depende del tiempo si el objeto se está moviendo mientras yo lo describo. La matriz depende del tiempo explícitamente, como ven. Entonces, cuando yo tengo que derivar esto para obtener la velocidad, lo que tengo que derivar es este producto, que es lo que hicimos. Entonces, aparecen componentes de la velocidad por un lado, pero también hay otra parte de movimiento que es aparente, es esa rotación aparente. Si yo estoy rotando como observador, veo que en forma aparente todos los demás objetos rotan alrededor mío. Ese efecto aparente lo tengo que considerar para que mis ecuaciones estén correctas. Bueno, ¿puedo borrar esta? Profe, ¿puede volver a Sí. explicar esa parte de menos omega por R? O sea, ¿cómo llegó a esa conclusión de que todo eso era eso? ¿Cómo llegué a esto? ¿Esa es la pregunta? Sí. Bueno, yo ya sé lo que da por eso. Pero entonces hago la cuenta al revés, digamos. Yo les digo, fíjense que esto es el producto vectorial de omega por R', y lo que tenemos que hacer es verificar que es cierto. Entonces hice omega por R' acá, cálculo aparte, y les muestro que omega por R' es un vector que tiene estas componentes. Como es un producto vectorial, el resultado es un vector que tiene componente X menos omega por Y', que es menos esto, omega por Y', y hay un menos. La componente Y es omega por X', que es menos este otro renglón, porque es omega por X'. Bueno, hay un menos que justo lo borré porque metí el dedo acá. Entonces, este resultado es menos este y menos este, y bueno, y el otro es 0. Entonces, esta parte es exactamente como vector, es menos omega por R'. La idea es conectar estas tres ecuaciones en una sola expresión vectorial. Lo mismo que hice acá.
¿Se entendió? Y ahí, Sí, donde gracias, el profe. vector velocidad es igual a R por, bien a la derecha, casi abajo de todo, ¿no debería ser B'? ¿Qué Arriba de cosa eso. prima? Repetime. Arriba de lo que acaba de señalar. El B igual R, arriba. Eso. ¿De dónde sale? No, lo escribí yo. Esto es otro, no es ni siquiera un cálculo. Es decir, esta V que está acá, ¿qué quiere decir? Son las componentes de la velocidad medida por el observador inercial, pero proyectadas en el sistema rotante. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Las tengo que proyectar en el sistema rotante para escribirla en esta ecuación. Esta ecuación la escribe el observador rotante. Digamos que el observador rotante está en la calecita, tiene un celular, sabe física y tiene un celular, habla con el que está abajo y le dice, anotar las componentes de la velocidad, x punto igual a tanto, y punto igual a tanto, z punto igual a tanto. Este dato se lo pasa al observador inercial. Pero como vos estás en tu sistema de referencia, tenés que aplicar la matriz de rotación. Perfecto, gracias. Bueno, voy a borrar la mitad de arriba para qué es lo que viene. Acá tengo la relación entre las velocidades, derivo una vez más para tener la relación entre las aceleraciones. Profesor, Sí. hola, buen día. Es una pregunta que me quedó medio colgando. El omega, el vector omega es la velocidad angular de los ejes de tipo del observador no inercial Sí, eh, con respecto al observador inercial. sí. O sea, es como rota, tipo velocidad angular, con qué velocidad angular va rotando con respecto a ese, y puede ir variando ese omega, ¿o no? Bueno, O es fijo. es la velocidad angular del sistema de ejes. Claro, Y de la misma manera, el observador rotante puede decir, no, yo estoy en la calecita y yo puedo decir, no, yo estoy bien. Todos ustedes están rotando con menos omega. Y los dos de alguna manera tienen razón. Pero, y la segunda parte era, sí, omega puede variar. En este caso no, yo estoy suponiendo que omega es constante, porque por eso este ángulo es omega t. Porque ok, le pusimos, o sea, lo llamamos omega t, pero efectivamente es tipo un producto. es un producto, es omega por t. Pero eso solo es cierto, el ángulo es omega t si omega es constante, porque omega es la derivada de θ respecto de t. Porque es la definición. Omega es la derivada del ángulo, el ángulo recorrido por unidad de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que diferencial θ es omega diferencial t. Y entonces θ es igual a θ0 más la integral de omega. Ahora, si omega es constante, entonces está bien. Si omega es constante y elijo que a t igual a 0, θ vale 0, entonces θ es omega t, que es lo que estoy suponiendo. Esto es cierto si omega es constante. En algún lado, el módulo de omega es constante. O sea, la calecita rota con velocidad, como las calecitas, una velocidad uniforme. Si la calecita más bien es como un lavarropa que se mueve para un lado, para el otro, acelera, frena, ese problema también se puede hacer, pero entonces omega sería función del tiempo y habría que derivarlo. No Claro. estoy haciendo eso porque sería un poquito más engorroso. O sea, si la velocidad angular es variable, todo esto va a tener un efecto más que no estamos teniendo en cuenta para no poner tantos efectos juntos. ¿Se entiende? Claro, gracias. Sí, sí, gracias. Bueno, entonces lo que quiero hacer es, bueno, ahora voy a borrar esto que era un comentario nada más, es derivar esto para obtener las aceleraciones. Para hacer eso voy a poner donde están los puntos, voy a llamarlos velocidades, ¿no? A ver, bueno, puedo hacerlo o no, qué sé yo, pero
digamos, acá al derivar esto, o bien pongo x' 2 puntos, o digo, bueno, pero esto en realidad es bx', y lo derivo. Es una cuestión de notación, es lo mismo, mientras no haya confusión. Entonces derivo las velocidades, ¿no? La relación entre las velocidades la derivo, o sea, esto. Solo que yo lo tengo que poner acá arriba. Entonces, si esto es bx', esto con el punto es b sub x', y lo derivo, entonces ahí va el punto. Esto va a ser la a sub x', la aceleración. Y lo mismo que las que siguen. B'I, B'Z. Trato de escribir las tres ecuaciones en paralelo, digamos. La última es la más fácil. Me va a dar que la aceleración en z son iguales. O sea, Pz'. Porque es cierto, la rotación es una cosa que mezcla los ejes X y los ejes del plano horizontal, pero en la dirección vertical las posiciones, las velocidades y las aceleraciones son iguales. No pasa nada en ese eje. Bueno, vamos a derivar esto, que es lo más complicado. Entonces yo lo hago un poquito rápido, pero lo hago. Acá de nuevo tengo que derivar esto. Vamos por bloque, digamos. Derivo esto. Al derivar esto tengo que derivar ya sea las velocidades como los senos y cosenos, igual que antes, y lo acomodo igual que antes. Entonces esto es Bx, esto es Bi, y acá también lo derivo. Entonces la derivada de Bx es la derivada de Bx. Esto sería a sub x. Pero hay que multiplicar por el coseno. Y acá tengo b sub i, la derivada de b sub i por el seno. Y sigue, ¿no? Esto sigue, tengo que seguir derivando. Y lo mismo hago acá. Esto es b sub x, lo derivo. Y esto es b sub i. Y bueno, tengo que derivar, ahora me toca derivar los senos y cosenos, igual que hice recién. Entonces hago eso. Lo voy a escribir así. Entonces, cuando derivo los senos y cosenos, cada una de esas derivadas aporta un omega. Sale un omega. Por ejemplo, acá la derivada de esto es menos omega por el seno. Y el omega, que sé que va a salir acá en estos 4 lugares, lo saco factor común. Y acá va a quedar menos el seno. Bueno, y acá pongo lo que va saliendo. La derivada del coseno es menos el seno. Entonces, menos bx por el seno. Y acá la derivada del seno es el coseno. Entonces, más bi por el coseno. Estoy haciendo de alguna manera lo mismo que hice hace un rato. Cambia las letras porque esto tiene un punto, entonces son velocidades, pero es lo mismo que aparece acá. En la ecuación, en esta parte, en la segunda ecuación, también sale un omega, que ya lo escribí, la derivada del seno es el coseno, menos b sub x coseno. Y acá la derivada del coseno es menos el seno, entonces menos b sub i por el seno. Y hasta acá que hice fue derivar esto. Ahora tengo que derivar eso. Entonces necesito más lugar. Voy a borrar el dibujo mismo. Entonces derivo. Perdón, me tengo que fijar un poquito.
los X y los Y, ¿no? Claro, ahora tengo que derivar, bueno, el omega no, pero acá tengo que derivar lo mismo, este producto, tengo que derivar XY y después el omega. Entonces O eso sea, va a va a dar... quedar lo mismo y después omega al cuadrado. Muy bien, sí señor. Acá tengo que derivar estos productos que no son iguales, pero tienen la misma estructura que estos. Entonces hago lo mismo. Derivo X e Y, entonces eso van a ser velocidades. Y me tengo que acordar que después tengo que derivar senos y cosenos. Entonces, por ejemplo, acá me va a quedar más omega, más... Sí, omega. Bueno, el omega ese es este, no es otro. Y ahora derivo las posiciones, o sea, me va a quedar menos bx seno más bi coseno. Me va a faltar un cachito de pizarrón. Y en la segunda ecuación es menos bx coseno menos bi seno. Todo por omega, ¿no? Más omega menos bx coseno menos bi seno. Y en los senos y cosenos no lo estoy derivando, pero no me tengo que olvidar, por una cuestión de orden, pero no me tengo que olvidar. Es como si pareciera como si fueran los senos y cosenos fueran constantes. En realidad no, estoy derivando eso ahora para completar la derivada del producto, tengo que ahora sí derivar senos y cosenos. Entonces esto sigue, pero se me acabó el pizarrón. Lo escribo acá. La ecuación en X, lo que quiero para todo esto es para mostrar qué es lo que tendría que haber escrito si tuviera más pizarrón. Esto sigue y el segundo también sigue. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, derivar el seno y el coseno, lo cual aporta un omega, ¿verdad? Otro omega al que ya tengo. O sea, cuando yo derive seno omega t va a salir omega por el coseno. Entonces, como dice bien el compañero, va a quedar un omega al cuadrado. Más omega al cuadrado. En los dos casos. ¿Y qué más? Me va a quedar omega al cuadrado. La derivada del seno me va a dar coseno. Entonces me va a quedar menos x coseno. Menos x coseno. Una pregunta, ¿ahí arriba no me puedes sumar y que te queden como 2 omega y todo ese paréntesis, corchetes? Sí, pero vamos por partes, sí. No. Ahora vamos, sí, tal cual. Voy a decir que lo sume así, me sobra el pizarrón, pero yo quiero mostrarle toda la ecuación y después, ahora vamos. No. Entonces venía derivando esto ya lo derivé, la derivada del coseno es menos omega, omega ya lo saqué de factor común por el seno, entonces me queda menos y seno. Y en la otra ecuación derivo el coseno que me da menos el seno, entonces acá me va a quedar un más, x seno, y acá la derivada del seno que es el coseno. Este menos estaba ahí, coseno, sí. Bueno, listo, terminamos. Esto es lo que quiere decir que esto tendría que estar acá. Profe, Sí, yo me perdí, o sea, ¿por qué pusimos tantos corchetes? O sea, cuando derivamos ese corchete, ¿no es suficiente con el primer término? No entiendo por qué tenemos 3. fíjate, lo que derivamos es, bueno, hagámoslo con la primera ecuación, la otra tiene la misma estructura. Sí. Acá tengo que derivar estos términos, tenés que derivar x y el coseno. Lo mismo acá. Entonces, derivás por partes. Lo que hicimos fue, derivamos primero las posiciones. Esto ya era una velocidad, lo derivo, me da la derivada de la velocidad. Y lo mismo hice con este. Y ahora toca derivar esto. Al derivar los senos y cosenos sale un omega.
por todo lo que queda. Eso es esto. Hasta acá, estos 4 primeros términos son la derivada de esto. En cada ecuación tenés 2 términos, pero tenés productos. Entonces esto te va a dar 4 términos, que son estos 4, que están ordenados distintos nada más. Ahora, de acá en adelante tenés que derivar esto, que también son productos. Estos son productos, así que vas a tener 2 términos. Acá vas a tener otros 2, son 4 términos. 2 de esos 4 términos están acá, que corresponden a derivar las posiciones primero. La derivada de la posición es la velocidad, y lo mismo en este otro término, y todavía te falta derivar el seno y coseno, que está acá. Entonces acá tenés 1, 2, 3, 4 términos. En cada término tenés un producto, entonces tenés 8 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos. Está bien. Para O sea, concluir, básicamente es lo de lo tenemos- derivar, ¿sí? es lo de primera derivada por segunda sin derivar y así, pero todo mucho más ordenado que cómo sería paso a paso. Bueno, no sé, yo lo hice paso a paso, pero lo único que lo ordené un poco para... Claro, o sea, está ordenado con los factores comunes, a eso me refiero. Sí, entonces fíjense que hay términos que no tienen omega, estos 2 primeros no tienen omega. Los 4 que siguen son proporcionales a omega, y los últimos 2 son proporcionales a omega cuadrado. Y eso está bien. Ahí se puede sacar factor común. Sí, ahora vemos, ahora vamos a ver, esto es un choclo, queremos compactarlo. Y en realidad yo quiero Genial. escribir la expresión vectorial de esto. Ah, ok. Para eso necesito pizarrón, como siempre. Entonces voy a hacer algo parecido a lo que hicimos hace un rato con la velocidad, pero ahora con la aceleración. Esto que está acá, bueno, esto es fácil. Esto es A', ¿no? Son las componentes primadas de las derivadas de la velocidad. Bx, By, Bz, todo derivado en el tiempo, son aceleración. Y como está primado, es A'. Cualquiera llamaría a esto A'. Esto otro, ya pasamos por esto recién cuando vimos la relación entre las velocidades. Lo que tenemos son aceleración. Esto sería AX. AX ahí, lo mismo, AX ahí, AZ. Y toda esta estructura me muestra que es AX ahí y AZ como un vector, pero multiplicado por la matriz de rotación. Y a eso lo quiero llamar A solamente, porque si lo llamo A', me lo confundo con esto. Esto es A. ¿Qué quiero decir con eso? Ese A es las componentes de la aceleración que están medidas por el observador inercial, en el observador inercial verde, pero proyectadas en el sistema rotante, proyectadas en O'. Es decir, yo quiero físicamente las componentes del vector aceleración que mide el observador inercial, por eso lo llamo A, y después lo tengo que proyectar en mi sistema rotante para poderlo escribir en una ecuación coherente con mi sistema. Entonces eso significa al vector, de nuevo puedo escribir algo parecido a lo que escribí hace un rato. ¿Quién es esta A? Es matriz de rotación de las componentes de la aceleración del observador inercial, o sea, Bx punto, digo bien, Bi punto, Bz punto. Esto uno lo llamaría A, eso es A. Al multiplicarlo por la matriz de rotación, lo proyecto en el sistema rotante, para producir ese efecto aparente de rotación, que en realidad es la rotación del observador, pero yo se la aplico a todos los objetos que se mueven, porque como observador tengo que hacer eso, para ser coherente, y escribirlo en mi sistema de referencia. Eso es esto.
Pero bueno, sigamos. Profe, Sí, o sea que esa sería la aceleración vista desde el sistema quieto sí, o sea, es lo que ve la persona que se está girando vista desde el sistema quieto. sí. O sea, estos datos se los daría al observador inercial. Yo lo llamo al observador que está afuera de la calecita, es decir, decime los componentes de aceleración. Me va a decir esto. Pero yo para proyectarlo en mi sistema lo tengo que multiplicar por la matriz de rotación. Claro, claro, porque si no, no tiene lógica. Está bien, Pero gracias. físicamente es la aceleración que mide el observador inercial, escrita en mi lenguaje, en mi sistema de referencia. Eso es el. Fíjense, los 4 términos que siguen son iguales o casi iguales. A ver. Omega menos BX seno más BI coseno menos BX seno más BI coseno. Quedó así. Vinieron de lados distintos, pero son iguales. Estos, y abajo espero que también. Omega menos BX coseno menos BI seno. Entonces, esto es 2 veces lo mismo. Alguien me dijo eso recién y tiene razón. Entonces, esto es 2 veces lo mismo. Y lo que yo les dejo como ejercicio es mostrar que no solo son 2 veces lo mismo, sino que esto es menos. Les puedo dar una idea, pero más bien hay que hacer la cuenta. Menos 2 omega por B. Perdón, falta el 2. El 2 porque es 2 veces lo mismo. Omega por B. Y B es, bueno, digo, si yo les digo esto, mostrar qué es esto es más fácil porque hay que hacerlo al revés. Hay que agarrar el vector omega, multiplicarlo vectorialmente por el vector B y ver que aparecen estas componentes. Me falta el último, acá borro, perdón, la desprolijidad. Este último. Profe, sí. Una pregunta. El B era el anterior, el que lo afectabas por la matriz Sí, rotante. sí, ahora le iba a aclarar, sí, correcto. Ok. Ahora les voy a aclarar, sí. No quiero equivocarme con el signo ni nada. Último es, esto es omega por R'. Ustedes saben que el producto vectorial no es conmutativo, no es lo mismo A por B que B por A. Si fuera escalar sí, pero si es vectorial no. Entonces acá tengo que poner este paréntesis. Que quede claro que primero hago este producto y después el otro. No es lo mismo al revés. Bueno, por supuesto, omega vector omega va a dar 0, porque son 2 vectores paralelos. Acá de nuevo hay que hacer la cuenta. O sea, yo hice esto, ya lo hicimos hace un rato. El resultado multiplica unos vectores. O sea, acá hay un ejercicio para ustedes. Mostrar que si yo arranco con estas expresiones azules, me van a dar término a término las que obtuvimos recién. Esta V efectivamente es la velocidad del observador inercial, por eso no está primado, pero pasado por la matriz de rotación. O sea, ¿quién es esta V? Esta V es la matriz de rotación aplicado a las componentes de B, o sea, X punto, lo podría llamar BX, B y BZ o X punto y punto Z. Profe, una pregunta que me parece que ya habías dicho, pero la verdad que no me acuerdo por qué era. ¿Por qué no escribís explícitas las matrices de rotación? Porque tengo un pizarrón chico. Bueno, pero no, digo, capaz en la fórmula, tipo, en vez de escribir A solo y que ese A signifique R por B, ¿por qué no escribís directamente R por B? Bueno, no sé si querés la escribo la matriz, pero en serio, porque me aburro de escribirlo. Esto es coseno, seno, menos seno. No, perdón. Sí. No eso, sino tipo en la fórmula general. Tipo Sí. cuando ya tenés. ¿Por qué no pones la R? En tanto esté sobreentendido eso,
debería estar sobreentendido cuando vos ves una ecuación vectorial, está claro que está escrita en un dado sistema de referencia, no que algunos términos son de uno y otros son del otro, eso estaría mal. Entonces, todos son del mismo sistema de referencia. Y como algunos términos están primados, uno dice, esto debe estar en el sistema primado, pero además yo se los digo ahora, lo recuadramos y lo recordamos en qué sistema. Ok, es porque entonces tiene que estar con la matriz de rotación aplicada. Claro, o sea, si vos preferís lo que vos me estás diciendo, es decir, ¿por qué pones A? ¿Por qué no pones RA? Y bueno, si te resulta más fácil eso, sería lo correcto, pero es medio engorroso andar arrastrando una matriz, qué sé yo. Está bien. Sepamos que, muchas gracias. Sí, no, por nada. Contar que sepamos que eso que vos decís está implícito. Si todos estamos de acuerdo en que eso quedó sobreentendido, es lo mismo. Entonces, pregunta. lo que dice abajo, o sea, viste que pusiste A' es igual a A menos 2 omega por B. Todos esos son las componentes medidas en O proyectadas en O'. Eso sí. Perdón, me perdí. ¿Todas esas componentes qué? Todos esos vectores, aceleración, velocidad, son las componentes medidas en O proyectadas en O'. Si no están primadas, sí. Las que Perfecto. están primadas son explícitamente medidas ahí. Déjenme hacer esa recopilación justamente. Bueno, no, acá falta un par de pasos y hagamos eso antes del intervalo. Te quería hacer una pregunta, profe. Lo que aparece al lado de omega al cuadrado, ¿no sería menos x y menos x' y menos y'? Puede ser, pero ya lo borré, no me acuerdo. No, es lo que está ahí, o sea, menos x por omega por t, eso no sería todo eso, no sería menos x' y lo abajo menos y'. Entonces la pregunta que tengo es ¿por qué tenés omega por r' en vez de menos r'? Este es menos x', y este no me acuerdo. Si es... Eso es menos y'. Claro, y bueno, es probable que esto sea, déjame ver, esto es más general, vos lo que me decís es decir, ¿por qué no ponés que esto lo pongo y lo voy a borrar, ¿no? Pero, ¿por qué no ponés que es esto? Ah, porque no es. Vos me decís esto, ¿no? Vos decís, bueno, esto como vector y todo es menos omega al cuadrado por r'. Sí. Es que no es, porque lo que no es porque no está en Z, no tenés. Es casi esto. En el plano X sí estamos de acuerdo. En el eje Z. Sí, no. por eso no dije Z. Esto te mata la componente Z. Entonces esto es correcto y esto no. Es casi. Hay una sutileza ahí, pero bueno, por eso quiero que hagan el intento. Está bien lo que vos decís. Esto es casi menos omega por r', pero omega cuadrado por r', pero con la componente z igual a 0. Entonces, esto está bien y lo tuyo estaba más o menos, casi. Profe, me confunde que haya símbolos de productos vectoriales. Son todos productos vectoriales, ¿no? Sí. Y haces uno y después el otro. Para eso está el paréntesis que te aclara cuál tenés que hacer primero. Sí, hay que hacerlo. No hay problema. Ya está, una vez que profe, o sea que todos estos omegas que están por factor común son todos multiplicación vectorial. No, estos que, no sé, estos que están acá son el módulo. No se está viendo, porque está tapando la cámara. Ah, perdón. No sé a qué te referís. Esto es el módulo, pero este es el vector. Está claro porque yo te pongo la flechita arriba. La idea es que una vez que hiciste todo este desarrollo, donde uno sabe derivar y qué sé yo, pero es un choclo, después avivarte cómo escribirlo en forma más compacta, en forma vectorial. Entonces, para... No, pero mi pregunta era si los productos son escalares o vectoriales. Vectoriales. Además, porque el resultado tiene que ser un vector, ¿no? Porque lo estoy poniendo en una ecuación vectorial. Todos los productos que hicimos hoy son vectoriales. El producto escalar
Entonces la ecuación queda A' es igual a A menos 2 omega producto vectorial B. Ahora Más o menos ahí. quiero llegar a eso. Ok. Bueno, voy a borrar esto. Y todo este detalle. Lo que tenemos es A', en vez de tener 3, quiero tener una sola vectorial, en eso estábamos. A' es igual a A menos 2 omega por B. Este B lo voy a escribir, bueno, ahora lo hago en el paso siguiente. Acá simplemente recopilo y me falta más ¿no? Omega por R'. Y acá, en vez de dejar este B, uso la ecuación que teníamos hace un rato, que es... ¿dónde me quedó? Acá, B la reemplazo por B' más omega. Hace una hora atrás escribimos esto, ¿no? Bueno, la escribimos un poco distinto, estaba despejado el B', pero es esta ecuación. Entonces, esta ecuación la voy a usar para reemplazar acá. ¿Ok? Es el paso que me falta, con lo cual voy a tener, fíjense que me va a quedar, bueno, son dos términos, y voy a distribuir, por supuesto. Entonces, por un lado me va a quedar menos 2 omega por B'. Y después me va a quedar algo parecido al último término. Me va a quedar menos 2 omega por R'. ¿Verdad? Y eso lo voy a sumar con el último término. O sea, esto me va a quedar así. A' es igual a menos 2. Y acá distribuyo. Reemplazo y distribuyo. Omega por, en vez de B, pongo B'. Y el otro término, distribuir, me queda menos 2 omega por R'. Y el último lo copio, que es igual que este. Omega por R'. Y entonces lo que falta es fácil, es los dos últimos términos, acá dice menos 2 veces esto, más una vez, entonces me queda menos una vez. Y ese será mi resultado. Menos 2 omega por B'. Menos 2 veces más una es menos una vez. Omega por R'. Ese es el resultado que quiero recuadrar. Así como tenía bueno, lo pongo pero despejado el B', que es lo mismo. Lo habíamos obtenido ya en realidad en la otra clase. Profe, una consulta. ¿La expresión de B no quedaba con un menos adelante del omega? Pero la despejó. Este menos, es este menos. No. Arriba, en la expresión de B, de la velocidad. Ah, sí, perdón. Sí, Él tenés razón. despejó Sí, lo despejó. la B. Él dice lo que está en paréntesis, profe. Lo que está en paréntesis. La velocidad Sí, igual a la no, velocidad. ya Pero lo vi, despejó. sorry. Bueno, ¿está claro? Profe, el producto vectorial ahí no lleva paréntesis cuando dice omega, producto vectorial omega. Gracias. Buenísimo. Veo que están atentos todos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Esa de ahí es la aceleración del sistema no inercial o del objeto que se mueve? Del objeto que se mueve siempre. O sea, ahora vamos a recopilar esto. En resumen, acá tengo la relación entre velocidades y acá la relación entre aceleraciones. ¿Velocidades y aceleraciones de quién? De cualquier objeto. Tenemos los dos sistemas de referencia, somos dos observadores, dos de nosotros, uno rota y el otro no. Y después están los objetos que queramos estudiar. Entonces, esta es la relación entre las velocidades
de algún objeto, de una mosca, de un árbol, de algo, medido por uno y medido por el otro, o la otra. Y lo mismo con las aceleraciones. Entonces acá tengo la aceleración que mide el observador rotante es igual a la aceleración que mide el observador inercial proyectado en el sistema rotante, para poder estar en esta ecuación. Y después tengo otros dos términos nuevos que hacen que obviamente las aceleraciones sean distintas. La aceleración que mide uno y que mide el otro son distintas por culpa de estos dos efectos. Pero hagamos 5 minutos de intervalo y seguimos. Gracias. Hasta y 25. ¿Te contesté? Sí, sí, perfecto. Okay. Hagamos 5 minutos hasta y 25 de intervalo y cerramos este tema. Profe, ¿le puedo hacer una consulta que no es por el tema? Dale. Una consulta. ¿Subieron la clase teórica del martes? O sea, porque no la encontré y no sé si la subieron o inoperancia mía. Perfecto. El problema sigue siendo el mismo. La clase, ¿hoy qué es? Viernes. La clase del viernes pasado la grabé mal, no sé qué pasó. Y entonces mi intención es decir, aparece, en vez de aparecer la pantalla completa del pizarrón, aparece un cuadradito. Se ve que cuando largué el Zoom estaba en un modo que no es, hay un modo speaker y un modo gallery, y estaba en ese modo. Entonces me aparece toda la clase en un cuadradito al lado de la foto de alguno de ustedes. Entonces eso no sirve para que ustedes puedan ver qué es lo que pasa en el pizarrón. Entonces mi intención es, desde que me di cuenta, grabar de nuevo la clase, no se me ocurre otra. Para lo cual yo tengo que tener 2 horas para dedicar y dar la clase de nuevo, grabarla y subirla. La del viernes pasado. Como no tuve tiempo, no lo hice. Espero ahora en este fin de semana que empieza a hacer eso, entonces subo esa clase. La siguiente, que es la del martes, la tengo, pero quería subirlas en orden para que ustedes las encuentren en orden. Y bueno, y la de hoy después. Así que si dedico esas 2 horas, la próxima van a estar, bueno, todas las clases ordenadas y todo. Profe, ¿se podría correr un poquito así, copio? Claro. Ahí está, gracias. Profe, igual si no, se me ocurre que puede subir el audio con un apunte, así que así no tiene que tomar todo el trabajo de grabarlo de nuevo. Claro, pero el apunte también lo tengo que hacer. Puede ser, qué sé yo. Es más o menos lo mismo. Yo o dedico 2 horas a escribir un apunte, o dedico 2 horas a escribirlo en el pizarrón y grabarlo. Más o menos lo mismo. Disculpame, te puedo hacer una pregunta nada que ver, pero una cuenta que habías hecho una Depende. ¿Tiene que ver con física o tiene que ver con...? Sí, con física, A ver. O sea, lo explicaste cuando explicaste coordenadas polares, y dijiste que la diferencial del ángulo prima sobre la diferencial del ángulo por el ángulo prima es igual a la diferencial de 1/2 del ángulo prima al cuadrado sobre... Sí, es algo así. A ver, me perdí un poco, pero me parece que es esto. Si vos tenés x por podría ser el ángulo. Si vos tenés una variable, digamos x por diferencial x, yo lo que dije es que, a ver si es esto, ¿no? Es la diferencial de x cuadrado sobre 2. Sí, eso. Claro, por ahí se llamaba tita prima, qué sé yo, pero es lo mismo. ¿Por qué es eso? Bueno, porque es más fácil por ahí leerlo al revés. Si vos tenés que diferenciar x cuadrado sobre 2, ¿qué vas a derivar? ¿Qué es el diferencial? Es la derivada multiplicada por el diferencial. Entonces la derivada es 2x dividido 2 te va a dar x diferencial x. O sea, leído así es fácil. Perfecto. Porque te lo escriben al revés y te convences, lo usás después, como tantas cosas. Profe, tengo una pregunta. Las preguntas sobre el parcial, ¿te las hacemos a vos o a los ayudantes de cátedra? El parcial lo arman, bueno, ¿vos decís durante el parcial o...? No, ahora, porque tenía preguntas. No,
más práctico, yo no me niego a responder, pero más práctico es hablarlo con los ayudantes, que son los que dan las clases prácticas, los que saben qué ejercicios se explicaron, y son los que van a armar el parcial también, así que es mejor, y además son muchos y yo soy uno solo, pero la idea de la forma en que se prepara el parcial es con la clase práctica. Después para dar el final, más adelante, hablan conmigo. Es hasta la guía 5, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo los números de guías, es hasta el tema que estamos viendo ahora. Claro. O sea, no va a haber otro tema nuevo, por así decirlo. Va a haber un tema que voy a empezar hoy, pero que no va a tener un correlato en el parcial. Bueno, ¿sigo? Sí, sigo. Entonces, el resumen de todo el cálculo que hicimos es este que está en estas últimas dos ecuaciones recuadradas. Entonces, ahora vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos con el sistema no inercial en traslación. Borro todo este lío. Acuérdense que quedan un par de cosas para que ejerciten, para que lo comprueben ustedes. Háganlo. No se queden con esa idea, no sé si es el caso, pero ustedes dicen, bueno, pero ya están todas las clases grabadas, después lo miro, y no es fácil. El día que ustedes tengan que dar el final, mirar, no sé, son como 25 clases de 2 horas, son 50 horas de grabación súper aburridas. Entonces no esperen, no piensen que porque está grabado, ese tema ya está. El tema está cuando entró en la cabeza de ustedes. Entonces, no dejen eso para último momento. Entonces, el observador inercial, o sea, acuérdense, teníamos un observador inercial O y un observador rotante O'. Con una velocidad angular relativa entre ambos, ¿no? Y bueno, O y O'. El rojo es el rotante y el otro está fijo. De manera que este ángulo entre estos dos ejes, por ejemplo, es omega t. Entonces, para O, obviamente, o sea, hicimos todo este lío, pero para el observador inercial no cambió nada. O sea, no le importa si hay una calecita rotando. El observador inercial dice, yo soy inercial. Para mí valen las leyes de Newton, entonces para mí la suma de fuerzas es m por a. Y eso será correcto porque es un observador inercial. O es inercial. Porque o está en reposo o se mueve a velocidad constante respecto a alguno que está en reposo, luego es también inercial. Eso ya lo habíamos visto. Ahora, para O', O' va a intentar usar testarudamente las leyes de Newton, porque son las que estudió en física 1A. Entonces O' va a decir, y la suma de las fuerzas es la masa por mi aceleración. Entonces va a decir A', que es la que mide él o ella. Habíamos visto antes que la masa no depende del observador. La masa es la cantidad de materia, es una propiedad del objeto. Y las fuerzas son una propiedad de la interacción. O sea, si la fuerza la ejerce un resorte o lo que sea, eso no importa de quién lo observa. Entonces, esto no depende del observador. Ahora, la aceleración sí. Porque la aceleración, bueno, ya lo sabemos, o sea, resulta de derivar velocidades y las velocidades a su vez de derivar posiciones. Y en ese proceso de derivar, si hay alguien moviéndose, cambian las cosas. Entonces, fíjense que A' no es A. Entonces, si yo estoy seguro que la suma de fuerzas es M por A, también estoy seguro que la suma de fuerzas no puede ser M por A', porque no son iguales. Para que sean iguales, ¿qué tiene que pasar? Por ejemplo, que omega valga 0, o sea que la calecita se detenga. En ese caso,
Si la calecita se detiene, ese observador deja de rotar y se vuelve inercial, y ya sabíamos que eso entonces no genera problemas. Pero supongamos que omega no es 0, entonces esto no es cierto. ¿Ah? Porque O' no es inercial. O sea, si uno cumple la ley de Newton, el otro no. Entonces... Igual una pregunta. Sí. ¿No sería que sumatorio de fuerzas es distinto de M por A? Porque A' la calculamos, o sea, ¿no sería igual? No es igual. No, porque yo lo que te digo es, esto está bien porque lo escribió un observador inercial. Que es lo que hacíamos, lo que venimos haciendo desde que empezaron las clases. Nosotros, desde que empezamos las clases, supusimos implícitamente, o sea, sin decirlo, que somos observadores inerciales, por eso usamos las leyes de Newton. Lo usamos indiscriminadamente. Ahora, desde la clase pasada, estamos diciendo, para un poquito, la ley de Newton la puede usar cualquiera, y ahora vemos que a veces sí, a veces no. Si estás rotando, para vos no valen las leyes de Newton. ¿Sí? Entonces Ok, sí. ¿Cómo? Ok, sí, no, claro. Lo que pasa es que lo que no me queda como muy claro es si nosotros calculamos la A' y establecimos una relación entre la A para el observador inercial y la A', ¿no Sí. podríamos decir que sumatoria de fuerzas es igual a M por A'? Sí, pero no va a valer. Si haces experimentos, yo ya dejé de decirlo, pero si el observador rotante en la calecita tiene una mesa y pone un objeto en una mesa, el objeto se le va a correr de la mesa, salvo que haya rozamiento estático. Y va a haber cosas raras, va a haber que suma las fuerzas, suponete que puede medir la suma de fuerzas y puede medir la aceleración y le da que no son iguales. Pero además se ve acá, si vale esto, no puede valer esto. ¿Y si escribís A en función de A'? ¿Sí? Si escribís A en función de A' y reemplazás... Claro, bueno, a eso vamos. Ah, o sea, esta vale y esta no vale. Y no pueden valer las dos. O si vale una, no puede valer la otra, justamente porque ahora lo que yo puedo hacer, lo que sí puedo hacer, porque para eso hicimos todo este trabajo, decir, bueno, pero si esta es la que vale, escribime A en función de A', o al revés, sí, esta que es la que vale, en vez de A, traducímelo en términos de lo que pueda medir el observador rotante. Profesor, ¿le paso una pregunta? Sí. El A que aparece en la ecuación de A', ¿no es la proyección de A en, Sí. bueno, en los ejes rotantes? Esta, sí. Claro, pero no es la misma A de la fuerza, tipo, de la de Newton de para O, porque para O no lo proyecta en los ejes rotantes. La misma cantidad física, pero la tengo que traducir a mi sistema de referencia, la tengo que medir con mi regla, digamos. Y como yo estoy rotando... Claro, pero en la ecuación de Newton que escribiste para O, de fuerza, que es la que vale porque O es inercial, el A no está expresado como una proyección sobre los ejes de O'. Claro. O sea, el A está expresado como el A, pero el A en la ecuación de A' sí está expresado como... Sí, digamos que lo que tengo que hacer es, está bien lo que decís, en esta ecuación vale y además está escrita por el observador que no está rotando. Claro, entonces no lo proyecta en los ejes de O', porque no tiene necesidad. Yo quiero pasarle este conocimiento a alguien que esté rotando. El día que ustedes estén en una calecita, yo quiero que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. Esa es un poco la idea. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, si yo estoy rotando, todos los vectores que me pasan desde afuera, les tengo que aplicar la matriz de rotación. O sea, acá yo debería aplicar la matriz de rotación desde la izquierda, en los dos lados. La masa no importa porque es un escalar. Y entonces la fuerza también. Yo tengo que, en mi sistema rotante, claro. Los vectores, o sea, los voy a ver rotando. Entonces, claro. Imagínate que acá le aplicas la matriz de rotación y acá también, con lo cual el A que vos vas a usar es este. Claro, entonces cuando... Claro, que estamos despejando este A,
que es multiplicado, o sea, que es S por multiplicado por la matriz de rotación, y cuando apliquemos Newton, a Newton también le tengo que, o sea, a la sumatría de fuerzas también le tengo que aplicar la matriz de rotación. Siempre tengo que hacer eso cuando soy yo el que está rotando, tengo que traducirlo en mi idioma, en mi lenguaje, digamos. Es parecido, bueno, no sé si muy parecido, pero si vos estás acostumbrado a trabajar en el sistema CGS y te pasan los datos en el MKS, te pasan las masas en kilos, pero vos querés laburar en CGS, lo primero que haces es traducirlo a tus unidades. Cuando te pasan vectores de otro sistema de referencia, lo traducís, o sea, los proyectás en tu sistema rotante, le aplicás una matriz de rotación. Esta ecuación que está escrita en el sistema inercial, si yo cuando esté en el sistema rotante la quiero usar, porque me la pasaron por el celular, le aplico la matriz de rotación, la traduzco a mi sistema de referencia y después la uso. Entonces, en ese tren, claro. esta, que es esta, bueno, empecé a despejar A, esa prima, y paso estos dos términos sumando, ¿no? Entonces, esto lo llevo ahí arriba. Suma de F es M por A, que es todo esto. Bueno, mucha escritura, pero bueno, es fácil. Entonces, fíjense. Esta ecuación sigue estando bien, está ahora todo en el sistema rotante. Esta fuerza ya les puse la matriz de rotación para ver esos vectores en mi sistema de referencia, los proyecté, digamos. Lo mismo con, bueno, y lo demás ya está primado, así que esto es más inmediato. Entonces, fíjense, la suma de fuerza no es M por A', pero es M por A' más esto. Esto sé que está bien, porque lo único que hice es, en una ecuación correcta, reemplazar por otra ecuación correcta. Y entonces ya tengo la traducción. Lo que me dice esto es que en un sistema rotante, si quiero salvar las leyes de Newton, le tengo que agregar estas dos suertes de aceleraciones, porque están de este lado. Pero el truco, igual que hicimos la vez pasada, es pasarlos del lado izquierdo y disfrazarlos de fuerzas ficticias, de pseudofuerzas. Entonces vamos a hacer eso. Es una cuestión de interpretación, digamos. Lo voy a poner de este lado. Y lo voy a poner como más, menos 2m omega por b'. Profe, entre... Ahora un cachito, porque si no siempre me quedo en la mitad. Ahora te escucho. Y este también. Y ahora le vamos a inventar un nombre a estas fuerzas. Y a partir de ahí las sumamos al repertorio de fuerzas como si fueran fuerzas reales. Sí, decime. Te escucho. Si entre B' y M no va un menos. Sí, era más mal hecho. Esto era un buen. Ah, ok, gracias. Es este más. Bueno, este es el truco que es el que usamos para interpretar lo que uno se supone que tiene que hacer. Bueno, vamos a ver si sale este pedacito también. Estábamos igual terminando. ¿Me escuchan bien ahora? Se escucha mal. Se te escucha pero mal. se entiende. Sí. Se escucha mal. Pero se entiende. Sí, sí, está bien igual. Bueno. Entonces habíamos llegado hasta acá. Entonces nadie me dice cómo se llaman estas fuerzas. Fuerza de Coriolis. Coriolis. Coriolis, muy bien, veo que. ¿Y la otra? La centrífuga. Muy bien, muy bien. ¿No queda fuerza de arrastre Ah, no, bueno, cambia el radio. Claro, puede haber otras fuerzas inerciales, pero
para un sistema rotante con omega constante, solo aparece esto. La fuerza de Coriolis, y fíjense la centrífuga, de la que todos oímos hablar, pero que no aparece hasta ahora. Aparece la fuerza centrífuga como una pseudo fuerza, una fuerza inercial, o sea, es una fuerza ficticia, pero que es la que tenemos que poner cuando estamos en un sistema en rotación. Y también la fuerza de Coriolis. En este sentido es parecido si además esa calecita se estuviera trasladando con movimiento acelerado, habría que poner menos m por la aceleración lineal que pusimos la vez pasada. O sea, un sistema que se traslada aceleradamente y que rota, tendría esas tres fuerzas inerciales que son las que estamos viendo. Y listo, una vez que uno aprendió eso, es todo lo que hay que saber para volver a escribir ecuaciones de Newton desde un sistema en rotación. ¿Se entendió? Yo hubiera dicho algún tema más, pero lo voy a dejar acá porque ya no me queda tiempo. Así que podemos terminar acá si tienen preguntas. Y si no, antes de ir a esas preguntas, son menos cuarto, un par de minutos más de menos cuarto, les puedo pasar a los ayudantes la clase práctica a las 11, que puedan empezar 11:05, algo así. Por una vez, darles un poco más de tiempo. Si tienen consultas, los escucho. Hola, profe, ¿cómo va? Yo tal? tenía